Después del accidente que me llevó al hospital, mi prometida prefirió asistir a un concierto con su mejor amigo. No discutí ni pedí explicaciones, solo dejé una nota en casa con un simple mensaje: espero que el show haya valido la pena, y me fui para siempre. Me llamo Matías Rojas, tengo 32 años y trabajo como jefe de proyectos en una empresa constructora del centro. Mi vida es estructura, cronogramas, presupuestos, plazos. No soy el tipo que habla fuerte, pero cuando hablo, se me escucha. Siempre fue suficiente para mí. Mi prometida, Antonia, de 29, era todo lo contrario. Ella dirigía su propia consultora de redes sociales. Vivía entre filtros, hashtags y frases motivacionales. Sus seguidores la consideraban auténtica, aunque yo sabía cuántas capas de edición había detrás de cada sonrisa. Y luego estaba Sebastián Vega, su inseparable mejor amigo desde la universidad, un músico sin rumbo, más popular por su estilo que por su talento. De esos que huelen a promesas incumplidas y sobreviven gracias a quien los mantiene cerca. Tenía encanto, sí, pero del tipo que alquila su carisma y aplaza su ambición. La primera vez que lo conocí, entró a mi departamento como si fuera suyo. Saludó, abrió el refrigerador y se sirvió una bebida. Luego me dijo con una sonrisa: eres afortunado, Antonia es única. Yo le devolví el gesto, sin darle el gusto de una reacción. En mi cabeza ya estaba midiendo la distancia entre la puerta y su ego. Mi amigo Cristóbal, compañero de trabajo y especialista en ironías, notó lo que yo aún no quería aceptar. Después de conocerlos una vez, dijo: eso no es un mejor amigo. Es un novio sin contrato. Me reí. Pensé que exageraba. El amor suele volvernos generosos con las excusas. Para la primavera, la carrera de Antonia empezaba a despegar. Publicaba afirmaciones positivas al amanecer, perseguía clientes que pagaban tarde y se dormía comparando su vida con la de otros. Cada discusión terminaba igual. No me apoyas, decía. Pero sí lo hacía. Pagaba la renta, el seguro del auto, las suscripciones y preparaba la cena mientras ella editaba vídeos hasta la medianoche. El problema no era apoyo, era atención. Y Sebastián siempre estaba cerca. Aparecía con una nueva canción, la tocaba a medio terminar y se quedaba en el sofá mientras ella lo elogiaba. Poco a poco, su cepillo de dientes se instaló en nuestro baño. No es gran cosa, me dijo cuando le pregunté. Pero sí lo era. El punto de quiebre llegó en nuestro segundo aniversario. Hice una reserva en un restaurante tranquilo, de esos donde nadie fotografía su plato. La había reservado un mes antes y hasta imprimí la confirmación, ingenuo. A las 6:30 estaba en la mesa. A las 7, un mensaje. Perdón, amor. Sebastián tuvo ensayo para su show y prometí ayudarlo con el contenido. No hubo llamada. Ni una promesa de compensarlo. Solo eso. Respondí. Haz lo que creas necesario. Pagué por una copa que no quise y salí. La noche estaba fría, y el aire olía a metal y decepción. Llamé a Cristóbal. ¿Dónde estás? Me preguntó. Restaurante. Mesa para 2. Cena para 1. No dijo nada más. Solo. Quédate ahí. Llego en 10 minutos. Apareció puntual. Se sentó frente a mí, pidió 2 Bourbons y bromeó. Pago yo, porque esto ya parece terapia. Hablamos de trabajo, de deportes, de cualquier cosa menos de ella. Hasta que mi teléfono se iluminó. ¿Es ella? Preguntó. Probablemente publicando historias, respondí. Él rió. Estás saliendo con una agencia de relaciones públicas para una sola persona. Casi sonreí. Casi. Antonia llegó pasada la medianoche, oliendo a escenario y cerveza barata. Yo estaba en el sofá, terminando un informe. Ni saludó antes de empezar su discurso. Era importante para él, ¿entiendes? Necesitaba mi ayuda. Cerré el portátil y le respondí con calma. Y nuestra cena de aniversario necesitaba la tuya. Su tono cambió rápido. ¿Estás exagerando? Fue solo una cena. No, fue una elección, dije. Estás siendo controlador. Me levanté despacio. No soy controlador, Antonia. Solo estoy empezando a ver las cosas con claridad. Se quedó en silencio. Me observó como si esa versión mía le resultara desconocida. Me fui al dormitorio. Ella se quedó en el living, tecleando sin parar en su teléfono. Imaginé el post: las relaciones se tratan de comunicación. A las 2 de la mañana, la luz de su pantalla me despertó. Estaba leyendo los comentarios de su última publicación. En la lista, el nombre de Sebastián destacaba entre los corazones y emojis de fuego. Sonreía mientras lo veía. Giré y miré el techo. Recordé las palabras de Cristóbal. Eso no es un amigo. Y tenía razón. A la mañana siguiente, Antonia ya no estaba. Solo dejó una nota pegada en el refrigerador. Te amo. No olvides desayunar.
Ni una disculpa. Ni una referencia a la noche anterior. Arrugué el papel y lo tiré al cesto. Afuera, la ciudad amanecía igual que siempre, autos, ruido, rutina. Pero dentro de mí algo ya se había roto, aunque sin ruido. Había empezado a irme sin siquiera anunciarlo. Esa noche, me quedé hasta tarde en la oficina. Todos se habían ido, salvo el murmullo de los ventiladores y el zumbido de las luces. Cristóbal se asomó antes de salir. No mueras en tu escritorio, jefe. Nos haces quedar mal. Tarde, le respondí, ya los hago quedar mal de por sí. Se rió y se fue, dejándome con mis pensamientos y el sonido del aire que pasaba entre los conductos. Afuera, la lluvia comenzaba a caer sobre el asfalto, y el olor a café quemado se mezclaba con la certeza de que, sin escándalo ni gritos, mi relación había terminado esa noche, aunque Antonia aún no lo supiera. Aflojé la corbata al salir del edificio y crucé el estacionamiento mientras la lluvia resbalaba por el techo de los autos y formaba ríos en el pavimento. Subí al mío, encendí el motor y dejé que el sonido de la radio llenara el silencio. El trayecto hacia casa fue tranquilo, casi hipnótico. Las luces de la calle se reflejaban en el parabrisas, convirtiéndose en líneas difusas que se alargaban con cada gota que caía. Mis hombros dolían después de 12 horas de tensión ininterrumpida. Pensé en Antonia, en lo distante que se había vuelto últimamente. Su voz parecía suavizarse cada vez que hablaba con Sebastián, pero conmigo se volvía fría, cortante. El teléfono vibró en el asiento del copiloto, yendo a la casa de Sebastián para planificar lo del concierto. Noche importante. Ni un ¿cómo estás?, ni un maneja con cuidado. Solo eso. Lo puse boca abajo y seguí conduciendo. La lluvia empezó a caer con más fuerza. Reduje la velocidad mientras tomaba la salida hacia mi barrio. El último recuerdo claro fue el destello de un auto azul desviándose hacia mi carril. El conductor miraba su teléfono, sin notar nada. Luego vino el golpe. Un estruendo metálico, el estallido del airbag contra mi pecho, el olor a pólvora y goma quemada. Todo se volvió blanco, después negro, y finalmente solo quedó un zumbido interminable. Cuando recuperé la conciencia, el aire olía a caucho y a humo. Cada respiración era un recordatorio de que mis costillas no estaban bien. El parabrisas estaba cubierto de grietas, y por ellas se filtraban hilos plateados de lluvia. Afuera, el tráfico se había detenido, bocinas lejanas y rostros curiosos se asomaban entre los autos. Empujé la puerta con esfuerzo y caí medio de rodillas sobre el asfalto frío. El aire helado me devolvió de golpe al presente. Poco después llegaron los paramédicos. Les dije mi nombre y respondí con frases cortas. El dolor se soporta mejor cuando no lo describes. Me colocaron en una camilla, me aseguraron con correas y me subieron a la ambulancia. La sirena cortó el silencio de la ciudad donde había construido toda mi vida. Desperté en una habitación blanca, con olor a desinfectante y metal. Una enfermera ajustaba la vía del suero y me explicó que había tenido suerte. Costillas magulladas, una conmoción leve, pero nada que no sanara con el tiempo. En la mesa de al lado estaba mi teléfono. Lo tomé con mano temblorosa, la adrenalina aún me recorría el cuerpo. No tenía llamadas perdidas, solo notificaciones sin importancia. Llamé a Antonia. Atendió al segundo tono. Escuché música, risas y el murmullo de varias voces. ¿Qué pasa, amor?, dijo. Estoy alistándome. Reconocí la voz de Sebastián al fondo, hablándole con confianza. Tuve un accidente, le dije. Silencio. 2 segundos exactos. ¿Qué? ¿Estás bien? ¿Fue grave?, preguntó, aunque su tono no sonaba realmente preocupado. Estoy en el hospital, respondí. Costillas golpeadas, una conmoción leve. Ay, amor, eso suena horrible, pero estás en buenas manos, ¿no? No puedo cancelarle hoy a Sebastián. Ha estado preparando este concierto durante meses. Claro, dije despacio. No querrás decepcionarlo. Soltó una risa nerviosa. ¿Sabes cuánto significa esto para él? Te prometo que mañana paso a verte. Te amo. Y colgó. Me quedé escuchando el pitido constante del monitor. No sentí ira ni tristeza. Solo una calma helada, más cortante que cualquiera de las dos. A la mañana siguiente me dieron el alta. Me ofrecieron una silla de ruedas, pero preferí caminar. El dolor seguía allí, clavándose con cada paso, pero no iba a detenerme. En el vestíbulo me esperaba Cristóbal, con un café en una mano y mi chaqueta en la otra. ¿Tienes mala cara?, dijo. Perfecto, respondí. Hace juego con cómo me siento. Dejó el vaso sobre la bandeja. Escuché del choque. ¿Estás bien? Nunca mejor. Me miró con atención, buscando lo que no decía. ¿La llamaste? Sí. Tenía otros planes. Él suspiró. Por supuesto. Caminamos juntos por el pasillo. El aire afuera era frío y limpio,
como si quisiera borrar lo anterior. Cristóbal abrió su camioneta. ¿A dónde?, preguntó. A casa, respondí. Por ahora, repitió él, encendiendo el motor. Mientras nos alejábamos, el hospital se redujo en el espejo lateral. Vi mi reflejo. El mismo rostro, pero con algo distinto en la mirada. Hay cosas que se rompen de golpe, con ruido. Otras simplemente dejan de funcionar, sin aviso. Esa noche, lo nuestro dejó de funcionar. Y ella ni siquiera lo notó. Llegué a casa pasado el mediodía. El analgésico se había desvanecido y cada respiración me recordaba las costillas lastimadas. Pero me moví igual. No hubo gritos ni escenas, solo acción. El departamento parecía un escenario vacío después del espectáculo. Sobre la mesa, la luz de su aro seguía encendida, junto a una paleta de maquillaje y su portátil aún conectado. El aroma de su perfume flotaba en el aire, dulce y artificial. Respiré hondo y empecé. Saqué la maleta del armario y guardé mi ropa, mis zapatos, mis herramientas, todo lo que había comprado con mi dinero. Me moví con calma. El dolor era constante, pero no me detuvo. No abrí su armario ni toqué sus cosas. No quería dejar rastros ni destruir nada. Quería silencio. Un silencio limpio, definitivo. Cuando terminé de empacar, cancelé la cuenta de internet, guardé el router y el decodificador en una caja. Todo estaba a mi nombre, el contrato del seguro, el arriendo, el auto. Cada hilo de esa vida pasaba por mí, y ahora lo estaba cortando uno por uno. Me senté frente a la barra de la cocina con la laptop abierta, el sonido suave de la lluvia colándose por la ventana. El reloj marcaba las 9 y el apartamento estaba en silencio, salvo por el zumbido eléctrico del refrigerador. Respiré hondo y empecé a cerrar, una por una, las pestañas que representaban fragmentos de su vida entrelazados con la mía. Primero, el plan de teléfono. Ingresé al portal del operador y tras unos pocos clics, la línea de Antonia quedó desactivada. Silencio digital. Luego, la tarjeta de crédito adicional que había agregado a mi cuenta, reportada como extraviada, cancelada sin titubeos. Cada confirmación que llegaba a mi correo era como un martillazo de realidad. Después, revisé los servicios, luz, gas, internet, todo programado para comenzar en la nueva dirección el día en que firmé el contrato. El aviso de término del arriendo ya había sido enviado al propietario, con el pago completo del mes incluido. Cada correo que confirmaba un cambio me daba una sensación de control, como si cada trámite fuera un tornillo que ajustaba una estructura que durante meses se había ido desarmando. A mitad del proceso, un dolor punzante me atravesó las costillas. Tuve que apoyarme en la encimera y respirar hondo. El cuerpo se queja, pensé, pero la mente no siempre tiene que escucharlo. Me enderecé y seguí. Cuando terminé, recorrí las habitaciones lentamente. Las paredes todavía guardaban el olor de su perfume y el eco de nuestras conversaciones, pero ya no quedaba nada de nosotros ahí. Todo lo que le pertenecía a ella se quedó donde estaba. Lo que me recordaba una etapa que ya no quería arrastrar fue a parar a una caja. Para cuando el sol comenzó a caer, el apartamento estaba hueco, silencioso, como si nunca hubiéramos vivido ahí. El sonido de mis pasos rebotaba en el suelo vacío y me confirmó lo que ya sabía: ese lugar no me pertenecía más. Era solo una carcasa. Una sombra de lo que alguna vez fue hogar. Tomé un bolígrafo y una de sus libretas, la misma donde solía anotar ideas para sus publicaciones. En la primera hoja había garabateado frases motivacionales: almohadilla automejora, almohadilla motivación lunes, almohadilla enfoque. La volteé y escribí una sola frase. Espero que el espectáculo haya valido la pena. Veis es su prioridad. Dejé la nota junto a su laptop, en el centro de la encimera. No necesitaba discursos ni reclamos, solo una verdad breve, tan fría como limpia. Una hora después, sonó un golpe en la puerta. Era Cristóbal, con 2 cajas en los brazos y su habitual expresión tranquila. Tenía esa mirada de quien entiende sin que tengas que explicarle nada. No pensé que lo harías tan rápido, murmuró al verme. No me gusta quedarme quieto, le respondí. Entró, observó el lugar vacío y soltó un suspiro. Corte limpio, dijo al fin. Exactamente eso buscaba. Comenzó a cargar mis cajas hacia su camioneta mientras yo terminaba de guardar lo que quedaba. No hablamos mucho. No era necesario. Cada silencio pesaba, pero no de incomodidad, sino de comprensión. Antes de salir, me quedé un momento en la puerta. Frente a mí, una pared llena de fotografías de Antonia, riendo con Sebastián Vega, posando bajo luces, sosteniendo su cámara, sonriendo en lugares que parecían diseñados solo para su vanidad. Todo se sentía vacío. Cerré la puerta. La lluvia había vuelto y el aire olía a asfalto mojado. Cristóbal arrancó el motor sin encender la radio. Solo se escuchaba el sonido constante de las llantas sobre la calle húmeda. ¿A dónde?, preguntó sin mirarme.
A tu casa, respondí. ¿Seguro? Mis padres viven a 1 hora de aquí. No quiero volver a casa. Quiero silencio, un lugar donde no piense en ella al dormir. Asintió despacio. Perfecto. Te preparo el sofá. Sin sermones, solo descanso. El viaje fue tranquilo. Las luces de la ciudad se deslizaban por el parabrisas como hilos de neón que se deshacían con cada curva. Por primera vez en meses, sentí que podía respirar sin esa presión constante en el pecho. Cuando llegamos, me ayudó con las cajas. Su departamento era pequeño, funcional, casi austero, herramientas en los estantes, una mesa de trabajo en una esquina, un par de discos viejos y una cafetera humeante. Olor a aceite, a metal y a algo que no había sentido en mucho tiempo, calma real. Cristóbal me lanzó una llave. El sofá es tuyo. Si mañana quieres café, ya sabes dónde está la tetera. Me dejé caer sobre el sillón. Los muelles crujieron, pero el cansancio me sostuvo. No la llamé. No miré sus redes. No quise saber si había visto la nota o si aún brillaba la luz que dejé encendida en la cocina. Por primera vez, la ignorancia se sintió como libertad. Cristóbal se sentó en su banco de trabajo y comenzó a desarmar un viejo reloj. Hiciste lo difícil, dijo al cabo de un rato. Lo difícil es quedarse, contesté. Irse solo es logística. Se rió por lo bajo. Entonces, señor de la logística, duerme. Apagué las luces. El dolor seguía ahí, pero no me rompía. Fuera, la ciudad respiraba. Dentro, el silencio se volvió un aliado. Antes de dormir, pensé en la nota. La imaginé leyéndola, con la lámpara iluminando las palabras sin dramatismo, sin público. Solo la verdad expuesta. Cristóbal caminaba en silencio al otro lado del cuarto, y su sola presencia bastaba para mantenerme firme. No me fui por rabia. Me fui por precisión. Y al amanecer, Antonia encontraría el apartamento tal como lo dejé, vacío, limpio, finalmente en paz. Esa noche, mientras ella disfrutaba su concierto con Sebastián, la ciudad seguía girando, ajena al pequeño derrumbe que dejaba atrás. Puedo imaginar su regreso, el sonido de sus tacones, la risa fuerte, el portazo, y luego, el silencio repentino al notar el vacío. Lo que antes gritaba nuestra vida ahora parecía un escenario abandonado después de una función mediocre. Mis cosas ya no estaban. Su equipo seguía en la encimera, y una nota doblada descansaba junto al portátil. No necesitaba verla para imaginar su reacción, primero la confusión, después el reconocimiento y, finalmente, la furia. 1 hora más tarde llegó el primer correo. «Estás loco». Luego, un mensaje de texto. «No puedes desaparecer así». Y después, una avalancha de audios, llantos, frases entrecortadas, acusaciones. «Eres manipulador, Matías. Esto es abuso emocional». No respondí. Dejé que las notificaciones se acumularan hasta que el sonido perdió todo significado. Al amanecer, ya había firmado un nuevo contrato. Un pequeño departamento cerca del sector industrial. Nada de lujos, paredes blancas, un refrigerador que apenas sonaba, y lo mejor de todo, silencio absoluto. Llamé a Cristóbal. «Necesito ayuda con las últimas cajas». «Dime la hora», fue lo único que contestó. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que cada paso que daba tenía dirección. No era una huida, era una reconstrucción. Cuando me escribió un simple «voy en camino», supe que no hacía falta decir más. En menos de 1 hora, habíamos descargado todo del camión. No habló mucho, y eso se lo agradecí. Cuando terminamos, me dio una palmada en el hombro y dijo con una media sonrisa: «Llámame si necesitas algo, que no sea cierre». Luego se marchó, dejándome solo con el silencio. Esa noche dormí sobre un colchón en el suelo. No había luces de aro encendidas, ni el aroma de su perfume flotando por la habitación, ni esa voz que solía practicar ideas para su contenido a las 2 de la madrugada. Por primera vez en años, el silencio no se sintió como castigo, sino como descanso. A mitad de semana, Antonia ya había transformado su tristeza en una estrategia de imagen. Su perfil en redes se llenó de frases vagas sobre superación personal y citas recicladas. «A veces tienes que perderte para encontrarte», decía una de las descripciones, acompañada de una selfie llorando frente al espejo. Los comentarios la llamaban valiente. Yo lo llamé actuación. Sebastián aparecía en las primeras publicaciones, sonriendo, fingiendo apoyo. Para el fin de semana, ya había desaparecido. Ni etiquetas ni menciones. No necesitaba adivinar por qué, el departamento ya no se pagaba, las suscripciones estaban canceladas y los beneficios se habían ido. Cuando los privilegios se acaban, también lo hace la lealtad. El viernes recibí un mensaje de Cristóbal. «¿Bar esta noche? Tienes que ver el circo que está armando». Nos encontramos en nuestro lugar habitual junto al río, un sitio modesto con cerveza barata,
hamburguesas decentes y una luz tenue que no juzga a nadie por su pasado. Cristóbal hojeó su teléfono con una sonrisa divertida. Está haciendo una serie de 5 vídeos tipo TED Talk sobre el abandono y la sanación. Este se llama Cuando se van sin dar cierre. Tomé un sorbo de mi cerveza y dije. Siempre amó el protagonismo. Él asintió. ¿Sabes que ahora eres el villano de su historia? Yo solo era el técnico de luces, respondí. Simplemente dejé de reparar los focos. Reímos con esa risa cansada que no busca burla, sino alivio, la que solo entienden los hombres que ya pasaron por la tormenta. La siguiente semana, los mensajes empezaron a espaciarse, aunque no desaparecieron. Iban y venían entre la culpa y la manipulación. Solo quiero hablar, luego espero que estés feliz destruyendo vidas. No respondía a ninguno. No buscaba disculparse, quería una reacción, y yo no pensaba darle eso. El jueves, mientras terminaba una reunión, la recepcionista me habló por el intercomunicador. Hay alguien preguntando por usted, dijo con tono incómodo. Miré por la ventana y vi el auto de Antonia mal estacionado, cruzado entre 2 lugares. Estaba recostada contra la puerta, con gafas de sol pese al cielo nublado, los hombros temblando. Conocía bien ese tipo de actuación. Salí al estacionamiento. Corrió hacia mí, con el rímel corrido y la voz quebrada. No puedes simplemente desaparecer. ¿Quién hace eso a alguien que ama? Me detuve a unos pasos. Tú me dejaste tirado en un hospital, Antonia. Yo solo lo hice oficial. Eso no es justo, replicó entre sollozos. Podrías haberme dicho que era tan grave. Te lo dije. Pero preferiste no decepcionar a Sebastián. Estás siendo cruel. No, contesté. Solo terminé. Se irguió, intentando recuperar el control. ¿Crees que eres mejor que yo? No. Solo estoy cansado. ¿Y piensas que la gente no sabrá lo que hiciste? ¿Que no me apoyarán? La miré sin apartar la vista. Ya lo hacen. Me di la vuelta y caminé de regreso al edificio. Escuché que gritó algo, pero no me molesté en descifrarlo. Dentro, la recepcionista parecía querer preguntar qué había pasado. Solo dije. Está perdida. Y regresé a mi trabajo. Esa noche, en mi nuevo apartamento, abrí una cerveza y encendí el portátil. El aire estaba quieto, el ruido de la ciudad apenas se colaba por la ventana. No busqué nada sobre ella, pero las cosas igual me llegaban. Cristóbal me escribió un mensaje. Publicó otro vídeo de cierre emocional. ¿Estás en tendencia? Respondí. Perfecto. Quizá ahora consiga la atención que tanto deseaba. Él mandó un pulgar arriba. Me recosté en el sofá y observé cómo la luz se desvanecía sobre el techo. La tormenta había terminado. El caos ahora era suyo. La paz no hacía ruido. Era ausencia. El espacio que antes llenaba con drama, ahora estaba ocupado solo por el silencio. Y, por primera vez en meses, dormí sin soñar. Una semana después de aquella escena en el estacionamiento, decidí compartir mi versión. No para desahogarme ni vengarme, sino para liberar el peso del ruido. Abrí Reddit y escribí todo en frases simples, sin adornos ni juicios. Solo los hechos, el accidente, el concierto, la nota, el silencio. Publiqué y cerré el portátil. Una hora después, las notificaciones comenzaron. Cientos, luego miles de comentarios. La mayoría de hombres que reconocían el patrón, misma historia, distinto escenario. Y, de algún modo, eso fue suficiente. Por primera vez, ya no me sentí solo en todo aquello. Hubo un comentario que me llamó la atención entre todos los que aparecieron aquella noche. Esta vez, hermano, es la tormenta que se avecina. No pude evitar reírme. Aquella frase me recordó a un videojuego que solía jugar, DMC5, donde la calma del protagonista precedía al caos. No pensé que una simple publicación mía alcanzaría tanta visibilidad, pero al día siguiente ya estaba en la portada. Era como si todo el Internet hubiera estado esperando un chispazo de honestidad cruda para encender una hoguera colectiva. Comenzaron a llegarme mensajes privados de gente que no conocía. Algunos eran de agradecimiento, personas que me decían que lo que había hecho les dio valor para salir de situaciones parecidas. Otros compartían sus propias historias, como si llevaran años esperando que alguien actuara por ellos. También aparecieron los que me tacharon de cruel, de vengativo, de insensible. Pero incluso entre los reproches, se sentía un matiz de envidia. La mayoría de esas voces habrían querido tener la calma y la precisión para reaccionar del mismo modo, solo que nunca se atrevieron. Pasaron apenas unas horas antes de que alguien conectara los puntos. Un usuario con demasiado tiempo libre rastreó la cuenta pública de Antonia, comparó las fechas y confirmó su identidad con fotos antiguas que aún rondaban por Internet. En menos de 2 días, su nombre comenzó a circular en todos los rincones de las redes, y no precisamente por buenas razones.
Sus publicaciones sobre procesos de sanación y amor propio se llenaron de comentarios sarcásticos. Algunos pocos la defendían, pero la mayoría la señalaba sin piedad. Empezaron a compartirse capturas de sus antiguos vídeos donde hablaba sobre la importancia de la fidelidad, la comunicación y elegir a tu pareja por encima del drama, junto a imágenes recientes donde se autoproclamaba víctima de abuso emocional. La contradicción era tan evidente que ni el mejor guión habría podido escribirla mejor. En cuestión de días, 2 pequeñas marcas cancelaron discretamente sus colaboraciones con ella. Otra publicó un comunicado ambiguo sobre mantener la coherencia con los valores corporativos. No sentí orgullo, pero tampoco culpa. Ella había construido su audiencia y vendido una imagen cuidadosamente curada. El público simplemente decidió dejar de comprarla. Esa noche, Cristóbal llegó a casa con comida para llevar y una sonrisa burlona, sosteniendo el teléfono en la mano. Se dejó caer en el sofá y dijo entre risas. Escucha esto, leyó en voz alta una de sus nuevas publicaciones, sanando del abuso narcisista. Un límite a la vez. Luego me miró, incrédulo. Hermano, si alguien fue el narcisista aquí, fue ella. Solté una carcajada cansada. Bueno, al menos está practicando la autoconciencia, aunque sea a ritmo de publicación. Cristóbal negó con la cabeza y añadió. Oficialmente alcanzaste el estado de villano pacífico. No dijiste nada, y ella sola quemó su reputación. Así comienzan los incendios, respondí. ¿Tú eres la fricción, entonces? Bromeó. No, dije, sirviéndome un trago. Yo soy el silencio. Comimos sin decir mucho más. La risa que vino después fue tranquila, no para disimular el dolor, sino para reconocer que ya no quedaba nada que doliera. Dejé el teléfono sobre la encimera y me recosté en el sofá. La luz anaranjada de la ciudad se filtraba por las persianas, dibujando líneas en la pared. Pensé que, en algún lugar, Antonia seguía intentando dar sentido a su versión de los hechos, reinventándose ante un público que ya no quería escucharla. Pero para mí, la historia había terminado hacía tiempo. No había venganza, ni remordimiento, ni orgullo. Solo la satisfacción serena de saber que la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra su camino. Abrí la ventana y dejé que el aire frío de la noche me despejara. Cerré los ojos. El ruido se había ido, y por primera vez en mucho tiempo, no lo eché de menos. Todo había comenzado con un mensaje que apareció una mañana de martes. El nombre no me resultó familiar, Camila Arancibia. El asunto decía, no me conoces, pero yo sí conozco a Sebastián. Abrí el mensaje con curiosidad. Camila se presentó como su ex y me contó que había visto mi publicación. Quería mostrarme algo. Adjuntó capturas de pantalla, comprobantes de transferencias y fotografías. Eran pruebas de todas las mentiras que él había contado. No solo era un infiel, también un estafador. Le había sacado dinero a varias mujeres bajo el pretexto de invertir en su carrera musical, una que jamás existió. Camila tenía todo el archivo y estaba lista para hacerlo público. Hazlo, le respondí. Y el viernes, lo hizo. Su publicación explotó en cuestión de horas. Audios, mensajes, facturas falsas, todo quedó expuesto. El artista Sebastián Vega se convirtió en sinónimo de fraude. Los locales que lo contrataban cancelaron sus presentaciones, su perfil fue reportado, y sus seguidores desaparecieron como humo. El hombre que decía dominar el escenario ya no podía conseguir ni un micrófono abierto. Yo no comenté nada. No compartí nada. No presumí. El karma, por sí solo, tenía mejor puntería que cualquier venganza mía. Unos días después, recibí un correo inesperado. El remitente era la madre de Antonia. El asunto solo decía, lo sentimos. El mensaje era breve, pero cargado de vergüenza y tristeza. Me explicó que estaban al tanto de todo, que Antonia estaba en casa intentando recomponerse. No justificaba lo ocurrido, solo esperaba que algún día pudiera encontrar paz. Pero la paz ya no era un problema. La mía estaba intacta. Pasaron unas semanas antes de que Antonia reapareciera en redes. Su nueva narrativa era tan predecible como vacía, aseguraba haber sido manipulada, hablaba de malas influencias y de reencontrarse con su esencia. Sus antiguas frases sobre empoderamiento se transformaron en reflexiones vagas sobre redención y crecimiento personal. Pero aquello no era redención. Era control de daños. Por conocidos supe que había aceptado un empleo en una tienda de ropa de su ciudad natal. Sueldos bajos, turnos largos, y miradas de quienes aún recordaban su fama anterior. Había pasado de vivir de colaboraciones y patrocinios a doblar camisetas y sonreír fingiendo que no escuchaba los murmullos. Cristóbal lo llamó justicia poética. Yo lo llamé consecuencia. Esa misma semana, mi abogado terminó de cerrar todos los asuntos pendientes, canceló el contrato del apartamento, liquidó las compras conjuntas y ajustó las últimas facturas. Cada documento tenía su punto final.
Cada firma, un cierre limpio. Sin discusiones, sin drama, sin necesidad de palabras. Entonces llegó una carta. Una real, escrita a mano, con un perfume que reconocí al instante. En el sobre, mi nombre, trazado con esa caligrafía redondeada que solía dejar notas en la nevera. La abrí junto a la encimera y la leí solo una vez. Decía que había colapsado por el estrés, que Sebastián se había aprovechado de su lealtad, que nunca quiso herirme. Afirmaba que extrañaba mi calma, que no supo valorar lo que tenía hasta que lo perdió. Era mitad disculpa, mitad intento de reescribir la historia. Exhalé despacio. No fue influencia, murmuré para mí mismo. Fue elección. Esa noche salí al patio. El aire estaba lo bastante frío como para doler. Coloqué la carta en el brasero de metal y encendí un fósforo. La flama se expandió despacio, devorando el papel desde las esquinas. La tinta se corrió, y sus palabras se deshicieron antes de poder aferrarse a algo real. Cristóbal apareció a mitad del proceso con una caja de cervezas y ese gesto que usa cuando sabe que es mejor guardar silencio. Se quedó junto a mí, las manos en los bolsillos, observando el fuego consumir los últimos restos. Cuando terminó, abrió 2 botellas y me tendió una. El cierre te sienta bien, hermano, dijo. Tomé un trago y sonreí apenas. Sí, respondí. La paz encaja mejor que ella. Cristóbal rió. ¿Vas a seguir diciendo frases tan profundas o quieres que te consiga trabajo escribiendo para hombres con el corazón roto? Sonreí de lado. Demasiadas palabras, hermano. Demasiadas palabras. Me gustan los finales silenciosos. Esa noche, Cristóbal y yo permanecimos de pie frente al fuego, observando cómo las brasas se convertían en un polvo anaranjado que el viento arrastraba poco a poco. ¿Sabes?, dijo, señalando el pozo. Seguro que algún día ella publicará algo sobre esto. Sanando a través del fuego o alguna frase así. Puede hacerlo, respondí. Pero esto no fue para su audiencia. Fue para mí. Cristóbal levantó su botella. Entonces, por la distancia. Por la distancia, repetí. Las cenizas se esparcieron en el aire y desaparecieron en la oscuridad, dejando solo el olor del humo, y una sensación de libertad. Cristóbal se metió a la casa para ver el partido, mientras yo me quedé un momento más, escuchando los sonidos del vecindario. Por primera vez, no sonaban como ruido de fondo, sino como una melodía tranquila. Miré el pozo de fuego, el metal ennegrecido, el centro vacío. No quedaba nada por quemar. La historia de Antonia había llegado a su fin. 6 meses pueden cambiarlo todo. Con el tiempo, las noticias se apagaron, los comentarios desaparecieron y el silencio se volvió una especie de refugio que no sabía cuánto necesitaba. El apartamento donde me instalé al dejarla atrás se convirtió solo en una parada temporal. Terminé mudándome a una pequeña casa en las afueras, sencilla, de una planta, con un garaje decente y un patio que me recordaba lo que era tener espacio propio. El trabajo se mantuvo estable. Acepté un ascenso sin hacer ruido, nada de celebraciones, solo otro proyecto entregado a tiempo. El equipo confiaba en mí. Los más jóvenes solían pedir consejo, y la rutina empezó a sentirse como ritmo: levantarme a las 6, gimnasio a las 7, oficina a las 9. Las noches eran para lo pequeño: cocinar, reparar cosas, leer, vivir. El garaje se transformó en mi rincón favorito. Allí tenía una motocicleta vieja que había comprado años atrás y que nunca terminé de restaurar. Antonia la detestaba, decía que el ruido arruinaba sus grabaciones. Así que la había empujado a un rincón, donde quedó cubierta de polvo y olvido. Ahora era distinta. Cada tarde, al volver del trabajo, me remangaba la camisa, tomaba una llave inglesa y me perdía en el sonido de los tornillos girando. El olor a aceite y metal valía más que cualquier sesión de terapia. Poco a poco, la moto empezó a revivir. Cristóbal aparecía de vez en cuando, fingiendo que ayudaba, aunque en realidad solo bebía cerveza y hablaba tonterías. ¿Sabes que esta moto es la relación más sana que has tenido?, bromeó una noche, apoyado en el marco de la puerta. Al menos no discute, le respondí. Él soltó una carcajada. Cierto, pero tampoco cocina ni limpia, ni engaña. Así que supongo que estás empatado. Prefiero lo predecible a lo complicado, le dije. Por lo predecible, entonces, brindo. Y brindamos por la paz. Mi vida se volvió simple: gimnasio, trabajo, garaje, descanso. Dejé de buscar ruido. No volví a mirar el mundo de Antonia, aunque a veces su nombre aparecía por casualidad. Alguien me contó que seguía publicando vídeos sobre el amor propio y sanación, fingiendo que nada había pasado. Cada publicación era una capa más de barniz sobre una superficie que ya estaba rota. No la juzgaba, simplemente me daba igual. Los demás empezaron a notarlo.
Mis compañeros decían que me veía más liviano, mi madre aseguraba que sonaba más presente, y Cristóbal insistía en que había dejado de apretar los dientes cuando dormía en su sofá. Entendí que la libertad no era estar solo, sino no tener que justificar mi paz ante nadie. Un sábado, mientras pulía el tanque de la moto, escuché el sonido de unos neumáticos en la entrada. Me limpié las manos con un trapo y miré hacia afuera. Camila Arancibia bajó de una SUV gris, con las gafas de sol en la mano y el cabello recogido. No hablábamos desde que ella había expuesto las mentiras de Sebastián Vega. Su publicación se hizo viral durante una semana y destruyó su reputación. Lo último que supe era que él se había ido de la ciudad, endeudado y sin valor para volver. No creí que realmente estuvieras en casa, dijo ella. Soy predecible, contesté. Eso, hoy en día, es un cumplido, sonrió. Le ofrecí una botella de agua y nos sentamos en el porche. El sol se reflejaba en el cromo de la moto. Vine a agradecerte, dijo. Si no hubieras contado tu historia, no sé si habría tenido el valor de contar la mía. No hice gran cosa, le respondí. Sebastián se quemó solo. Tal vez, pero ver a alguien enfrentar la traición sin amargura, eso impacta. El enojo cuesta caro, le dije, y yo ya no podía seguir pagándolo. Camila sonrió. Supongo que aprendimos la misma lección. Hay gente que no cambia. Solo se reinventa. Conversamos por más de una hora, sobre todo menos el pasado, música, viajes, café malo, días mejores. No hubo tensión ni segundas intenciones, solo entendimiento. Dos personas que habían atravesado el mismo incendio y salieron sin olor a humo. Cuando se levantó para irse, miró la moto. Está casi lista. Casi, dije. Lo que falta son solo detalles. Como en la vida, respondió con una sonrisa. Una semana después, terminé el proyecto. Cada tornillo en su lugar, cada cable envuelto con cuidado. Pulí el tanque hasta ver mi reflejo, un rostro menos furioso, más tranquilo. Cristóbal llegó esa mañana con 2 cafés. Así que la terminaste, dijo, caminando alrededor de la moto como si fuera una obra de arte. Hasta la pintaste del mismo color que tu viejo auto. Consistencia, contesté. Ridículo, rió. ¿Vas a ponerle nombre? Sí, dije, con una media sonrisa. Libertad. Por supuesto que sí, suspiró. ¿Y ahora qué? ¿Vas a empezar un nuevo capítulo? Tal vez conocer a alguien que no transmita sus peleas en vivo. Quizás, dije. O quizás solo me dé un paseo. Perfecto, pero no te estrelles, bromeó. La ironía me mataría. Encendí el motor. El garaje se llenó con un rugido grave y constante, el mismo sonido que tanto irritaba a Antonia, y que ahora se sentía como un pulso en sintonía con el mío. «Demasiado ruido», gritó Cristóbal sobre el motor. «Perfecto», le respondí. Él sonrió. «Sí, ese es el sonido de la paz». Esa tarde saqué la moto a la entrada. El sol caía, tiñendo todo de dorado. Me senté con el casco apoyado en el manillar, dejando que el silencio hiciera su trabajo. Mi teléfono vibró. Por costumbre, miré la pantalla, una publicación sugerida. Antonia posando en una playa, con la frase, «Sanar es un viaje». Elige el amor. Elige la luz. Mismos filtros, misma pose, mismo guión. Abrí su perfil. Decenas de nuevas publicaciones, todas impecables y vacías. Sin pensar demasiado, pulsé eliminar contacto y luego bloquear. Sin rencor, sin nostalgia. Solo el clic final del cierre. Ella eligió los aplausos, murmuré. Yo elegí el silencio. El motor siguió encendido unos segundos más, vibrando como si respirara conmigo. Me quedé mirando el horizonte hasta que el ruido de la ciudad se desvaneció por completo. En el reflejo del tanque vi una versión de mí que no recordaba, más tranquila, sin prisa, sin necesidad de demostrar nada. Tomé aire y lo solté despacio. No había un destino claro, ni tampoco lo necesitaba. Por primera vez, no buscaba huir de algo, sino acercarme a mí mismo. Giré el acelerador y sentí como la moto respondía, firme, segura. La carretera se abrió ante mí como una promesa sin fecha. Pasé junto a los viejos carteles que aún anunciaban la ciudad, y en cada kilómetro me pareció dejar atrás un fragmento de todo aquello que alguna vez pesó. No había redención, ni castigo. Solo un equilibrio silencioso, casi sereno. Cuando llegué a las afueras, el sol ya caía, pintando el cielo de cobre y violeta. Me detuve al borde del camino y apagué el motor. El silencio se hizo total. Solo el sonido del viento entre los árboles, y el leve crujir del metal enfriándose. Miré el horizonte y sonreí. No era un final. Era el comienzo de una calma que por fin se sentía mía. Encendí la moto una vez más, no para huir, sino para avanzar sin mirar atrás. Mientras el paisaje se fundía con la noche,
Comprendí que la paz no se busca, se construye, pieza a pieza, igual que una máquina. Y cuando la tienes, simplemente funciona.